Vamos a comenzar a resolver el último tipo de problema que tenemos en los tanques o en los procesos anaeróbicos, que es el tanque INHOF. Lo que pueden ver en sus pantallas describe perfectamente cómo se monta un tanque INHOF. Ustedes pueden ver aquí, vamos a ver el sector, es como una pirámide hacia abajo, en la cual se depositan los sólidos. También podemos ver que aquí hay un espacio libre por donde eh, no está la cámara de sedimentación. A este lado también existen ambos lados. Y esta parte del medio que existe sería el sedimentador, se podría decir. Ya, y eso es lo que tenemos. Vamos a aprender a diseñar este tanque de tratamiento de aguas anaeróbico y comencemos. Ya, nosotros podemos tener un problema de la siguiente tipo, en el cual nos dice desea implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante el empleo de un tanque INHOP. La población es de 5.000 habitantes para una dotación de 200 litros habitante día, un porcentaje de contribución al desagüe de 80%, la temperatura del mes más fría es de 20 grados centígrados. Entonces, lo que primero vamos a calcular, como ustedes bien saben, hemos venido haciéndolo en anteriores problemas, necesitamos el caudal, porque con el caudal nosotros vamos a poder determinar las dimensiones de nuestro tanque. Ya, primero, en este caso no nos están dando caudal, pero sí nos están dando qué cantidad de volumen un habitante desecha por día. Y también nos está diciendo que de esta cantidad el 80% va a nuestro proceso. Y nos da también la cantidad total de habitantes del lugar de donde se quiere implantar esta planta. Entonces nosotros podríamos decir Q va a ser igual a 200 litros habitante por día. ¿Y qué es lo que tengo? Que yo, que de esta cantidad que se aporta, solo el 80% va a mi proceso y que son 5.000 habitantes. Ahora, podría corregir también lo que está en... Si se dan cuenta, me va a salir un valor muy grande de flujo de litros por día. Lo que yo voy a hacer es transformar esos litros a metros cúbicos, es decir, un metro cúbico son 1.000 litros y esto es igual, en este caso, a 800 metro cúbico día. Luego de haber tenido el caudal, nosotros podemos empezar a dimensionar, valga la redundancia, que nuestro tanque tiene dos partes. La primera parte sería en la que comienza, donde tenía una pequeña caída. Ya ahora aquí teníamos lo que decíamos áreas libres, y aquí abajo ya era lo que es ese triángulo o esa pirámide inversa que se tenía. Ya a toda esta parte de aquí arriba de esta campana le decimos sedimentador o parte de sedimentación. Y aquí abajo vamos a decir que todo esto es el digestor. Entonces, entre esas dos partes de nuestro equipo vamos a empezar a dividir lo que es este problema. Ya vamos a comenzar con lo primero, que es el sedimentador. El sedimentador. Ahora, ¿cuál sería la primera cosa que deberíamos calcular?
el área. Para estos sedimentadores, el área de contacto o el área de superficie es igual al caudal sobre CS, y CS es la carga superficial con la cual se trabaja. En este caso es un valor como una constante, no, el valor más utilizado se podría decir que es 24 metros cúbicos metro cuadrado día. Ya es lo que normalmente se utiliza. Ahora, yo ya tengo CS, tengo Q, ya lo he calculado, es 800 metros cúbicos día. Voy a poder calcular el área de sedimentación o del sedimentador. A mí me está saliendo 33,3 metros cuadrados. Luego, yo puedo hallar lo que es el volumen de mi sedimentador, es decir, toda esta parte que se está estudiando, qué volumen tiene. Ya el volumen lo vamos a calcular con el tiempo de retención hidráulica por el caudal. El tiempo de retención hidráulica en este caso es un valor de 2 horas, es lo más recomendable que sedimente, y se podría decir que es un valor asumido. Ya no nos están dando, lo estamos asumiendo, indicando que ese tiempo se va a encontrar o va a tardar estar en el sedimentador. Entonces, luego yo tengo el caudal que son 800 metros cúbicos día, y podría transformar lo que son un día tiene 24 horas. Ya entonces de ahí pueden calcular el volumen. A mí me salió 66,6 metros cúbicos. Luego, ¿qué podríamos hacer? Ojo que si se han dado cuenta en el dibujo que les mostraba a un inicio, esto visto desde arriba tiene una forma más o menos así, es decir, más o menos como un rectángulo. Lo que nosotros estamos calculando ahorita van a ser, el área que hemos medido es esto, es este área. Ya entonces, ese área va a depender de dos variables, de la longitud y del ancho. Ya en este caso, para este tipo de problemas, el volumen, podríamos trabajar mejor con el área. El área es igual a ¿qué? A la longitud por el ancho. ¿De dónde está sacando esto? De este gráfico. Ya ahora, pero para este tipo de diseños se dice que la longitud debe tener una relación de 4 veces W, es decir, si W, el ancho es 1 metro, la longitud van a ser 4 metros. Si el ancho es 2 metros, la longitud va a ser 4 veces 8 metros. Ya, entonces, utilizando esta igualdad que se tiene, yo podría despejar y hallar lo que es el ancho, ¿ya? Aquí abajo lo voy a poner, va a ser AS es igual a 4 veces W por W, de donde W va a ser igual a la raíz de AS dividido entre 4. Ya, si no he calculado mal, a mí me sale 2,88 metros, de donde ya voy a poder calcular también lo que es L. Entonces, ya tendría lo que es las dimensiones de la zona de sedimentación. Ya, entonces, ¿qué me faltarían? Me faltarían las alturas, porque ojo que hemos calculado la vista de arriba, pero aquí también tiene una determinada altura. Le vamos a llamar H1 y H2 del sedimentador. Ahora, ojo que esto va a tener como en anteriores diseños, tiene que tener un borde libre. Ese borde libre puede ser de 0,5 metros, algo recomendable. Ya en esta parte, en lo que es esta campana, se forma un ángulo. Ese ángulo de inclinación de la pared normalmente llega a ser 60 grados, si no me equivoco. Entonces aquí pongo eh, alfa va a ser 60 grados. ¿Y qué es lo que tendría que calcular con alfa? Por la regla
de triángulos, si ustedes se dan cuenta en esta parte, H2 va a ser el cateto opuesto al ángulo y W medios, aquí abajo se lo voy a poner, W medios va a ser el cateto adyacente. Entonces yo podría trabajar con la función trigonométrica de tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que va a ser H2 sobre el cateto adyacente, que va a ser W dividido entre 2. Entonces de aquí yo voy a poder calcular H2, porque alfa C, W medios conozco. Ahora, lo que tendríamos que hacer en esta parte es poder calcular H2 y con este H2, en esta parte también tenemos como un triángulo, pero es un triángulo dimensional, es decir, en dos dimensiones nomás se manifiesta el triángulo. En el anterior caso o en esta parte de aquí abajo, esto es una pirámide, lo han visto en el esquema, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Teniendo este H2 en metros, yo voy a poder calcular el volumen 2, que va a ser un medio del ancho por la longitud por la altura. Voy a tener el volumen. ¿Y qué es lo que hago? Que también sé que el volumen total, el volumen que he hallado aquí, tiene que ser igual a ¿qué? A volumen 1 más volumen 2. Volumen 1 va a ser toda esta parte, volumen 1. Y este triángulo va a ser volumen 2. Por eso era lo que habíamos calculado más antes. De donde yo aquí voy a poder despejar volumen 1. Entonces, como es un rectángulo en esta parte, en aquí donde se está marcando, directamente, ¿qué es lo que pongo? Volumen 1 es igual a H1 por W por L, de donde voy a poder calcular H1, ¿verdad? Y ya solo me va a quedar eso. TH1 me va a salir en metros. Ahora, eso sería la primera parte del problema. La segunda parte consistiría en poder trabajar con lo que es el sector del digestor. Y el digestor, ¿qué nos dice? ¿O qué es lo primero que yo tengo que hacer? Tengo que, yo tengo la temperatura de 20 grados centígrados. Nosotros, para poder calcular lo que es el volumen del digestor o el volumen total del digestor, se tiene una función, 70 por la población que se simboliza con una P y un coeficiente F0, ya, y todo esto dividido entre 1000. Son factores de conversión simplemente. Esta temperatura me define FSR. Para 20 grados centígrados, el valor de este factor es 0,7. Está en los apuntes que les ha dado el docente. El volumen del digestor va a tener otra variable que es la población, que son 5000 habitantes. Entonces, reemplazando esos datos, yo voy a tener que esto me está saliendo 245 metros cúbicos. Ya, ahora, recordando un poco lo que era el tanque, recordarán que visto de arriba era así. Esto era la sedimentación y aquí tenía área libre, es decir, donde no se trataba, donde solo estaba fluido, área libre. Ahora, al trabajar con el digestor, el tema del ancho, W ya no va a ser lo que era hace rato, ese chiquitito, sino va a ser un W'. Este W' va a considerar eh, lo que era el anterior W más dos veces el espesor de las áreas libres, ¿ya? Y esto está dicho que va a ser 1 metro aquí y 1 metro aquí, ¿ya? Entonces ahí yo tendría 2 metros. Pero también se considera
las paredes que van a existir aquí, que están separando. Es decir, esa construcción va a estar separada por un material seguramente y ese material va a tener un determinado espesor. Normalmente se asume que el espesor es 0,25, entonces como son dos lados o dos paredes, va a ser 2 por 0,25. Este valor de W ustedes ya lo tienen, pueden calcularlo y lo calculan el W'. Ya ahora el tema de la longitud obviamente se mantiene constante, es lo mismo. Ya ahora lo primero que deberíamos hallar es el área total de digestión. Ya va a ser la misma longitud por el W' que les digo, cómo calcular. Esto les va a salir 62,14 metros cuadrados, o por lo menos a mí me ha salido eso metiéndolo directo a la calculadora. Y el tema del área libre también se debe calcular. Va a ser 2 porque son dos caras, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y cada uno va a tener un ancho de 1 metro y un largo de 11,55 metros. Todo esto va a ser 23,1 metro cuadrado. Ya teniendo estos dos valores, yo puedo hallar un porcentaje. Ese porcentaje va a ser el porcentaje de área libre. Ya porque este valor tiene que tener como un mínimo de 30%. A lo que yo calculo, me ha salido un 37%. Eso está bien. Si me saldría 20, tendría que corregir algo. Si me sale 29, tendría que corregir algo. Porque yo estoy eh, considerando que el límite es 30%. Ya, entonces, eso sería lo que es para el sedimentador. E igual que en el anterior caso, ese sedimentador tiene determinadas alturas. ¿Se recuerdan? Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, tú venía aquí, tú venía aquí, y aquí era lo que estaba el, el triángulo, por decirles. Ya, em, esta altura la vamos a considerar como H1 y la altura de la pirámide volteada va a ser H2. Ya como hallamos, igual esto tiene un ángulo de inclinación, cateto opuesto, cateto adyacente. La tangente de alfa, es decir, la tangente de mi ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es H2, en este caso, dividido entre el cateto adyacente, que va a ser W' dividido entre 2. Ya de aquí yo voy a poder despejar H2, me va a salir en metros. ¿Y qué es lo que yo hago? Con ese valor de altura yo calculo el volumen de la parte piramidal. Y ojo que por ser una pirámide, esto va a ser igual a 1/3 por la altura calculada por W' por la longitud. Ustedes ya tienen esos tres valores, les va a salir metros cúbicos y al igual que en el anterior caso, nosotros sabemos que volumen 1 más volumen 2, el volumen 1 es ahora en este caso esta parte rectangular del tanque y el volumen 2 va a ser la parte piramidal. Es igual al volumen total o el volumen del digestor. Ya nosotros ya hemos calculado eso. Con esto vamos a poder hallar lo que es el volumen 1. Va a ser volumen del digestor menos volumen 2. Esto les va a salir en metro cúbico. ¿Y qué es lo que van a tener? Que el volumen 1 es un rectángulo. Entonces va a ser H1 por W' por la longitud. De donde van a poder despejar H1. H1 igual a W', perdón. Esto va a ser igual a volumen 1 dividido entre W' por L. Esto les va a salir en metros y con eso ustedes ya van a poder armar las tablas de dimensionamiento, es decir, qué altura total va a tener todo su tanque, qué altura por partes, la altura de... Ojo que aquí están
Lo que antes habíamos dicho, creo que esto era H2 y esto era H1. Le estoy poniendo primas por el tema de que son distintos. Uno es la altura de la base rectangular del sedimentador y la otra es del digestor. Y aquí también va a existir un H sub 0. Ese H sub 0, ¿qué va a ser? El borde libre. Ustedes ya van a tener la longitud, el ancho total y todo eso. En función de eso van a poder caracterizar su planta.